Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Un Perú para Todos, programa de inclusión social. Hoy, lunes 25 de octubre, tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero John Reinaga Soto, ex congresista de la República, ex regidor provincial, ingeniero civil, magíster en gobernabilidad y gestión pública, con diplomados en diferentes especialidades: gobernabilidad, buen gobierno, gestión de contrataciones y adquisiciones del Estado y procedimientos parlamentarios. Le damos la bienvenida a nuestro invitado súper especial que tenemos el día de hoy y que ya se encuentra en los estudios de Un Perú para Todos. Bienvenido, ingeniero John Reinaga Soto. ¿Qué tal, Melissa Sandoval? Un cálido y afectuoso saludo y a todos sus oyentes, a su programa y en este día que es para nosotros crucial, que estamos batallando ante un nuevo gobierno de reclamo de nuestros derechos fundamentales que todavía no están siendo atendidos. Bien, estamos en el mes de octubre, el 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, queremos conversar el día de hoy sobre este tema importante: la persona con discapacidad en el Perú. Queremos, en primer lugar, conocer un poquito más de usted. Conocemos que es persona con discapacidad motora, pero muchos no saben si usted nació ya en condición de discapacidad o lo adquirió en el transcurso de su vida. Coméntenos un poco más sobre ese tema. En el caso mío, Melissa, ya egresado como bachiller en entonces en ingeniería civil, trabajando en el norte, en Birrilá, Sechura, Piura, me accidenté auxiliando a un obrero que trabajaba en un desierto como ingeniero, al cual le llevaba a un puerto más cercano, producto de ello del trajín en la carretera. La camioneta se despistó del asfaltado y producto de ello ya 20 años que estoy en silla de ruedas. Tuve una lesión medular irreversible con muchos traumatismos y fracturas de huesos. El brazo derecho se me salió, la cara tuve muchas fracturas, cortes, las costillas, casi 8 costillas se rompieron, ahuecaron mis pulmones, no podía hablar porque no tenía aire. Todo me he rehabilitado, sin embargo, el tema de la médula espinal, como sabemos, hasta el día de hoy todavía no hay una cura. Producto que yo desde ahí tengo una nueva vida ya como persona con discapacidad. Bien, entonces le cambió su vida de un momento a otro. Y esto es importante que conozcan porque la gran mayoría piensa que cuando uno está en silla de ruedas es producto de alguna patología de nacimiento y no saben que uno nació y pudo caminar, hacía su vida normal, con muchos proyectos laborales, familiares, personales. Sin embargo, un día te sorprende, ¿no? Como a usted puede ser un accidente automovilístico, en el caso de usted un accidente prácticamente laboral, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y bueno, le tocó, le tocó y adquirió esta discapacidad motora y bueno, no le detuvo, ¿no? Usted, después de adquirir la discapacidad motora, ha ocupado cargos públicos, ¿no? Entre ellos ser congresista de la República.
y estar en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, impulsando la Ley 29973, una ley que en sus inicios nació en 1980 en la gran marcha multitudinaria de todas las personas con discapacidad a nivel nacional. Se hicieron visibles, lucharon y se emitió la ley de la persona con discapacidad, que posteriormente ya usted impulsa en su gestión, la 29973. Coméntenos un poco sobre este trabajo valioso en bienestar de las personas con discapacidad. Sí, Melissa, y redondeándote en lo que señalas de esta temática de la discapacidad, muchos lo adquirimos a lo largo de la vida, sea por enfermedad, negligencia médica o accidente, como es en mi caso, un accidente laboral. Y eso es importante para que la sociedad tomemos más precaución a la vida cotidiana. Y para ello también es crucial de implementar el sistema de salud, porque muchas de las discapacidades han ido empeorando o podrían haberse ido solucionando si hubiera un buen sistema de salud. Producto de ellos que hay otros que se les complica o no han logrado rehabilitarse. Hay casos como el mío que sí, definitivamente es irreversible. A esto hay que señalar que la discapacidad está asociado en la mayoría de nuestros compañeros a la pobreza. Es en ese entender que el gobierno tiene que incidir en el tema de salud, que es crucial para reducir y sobre todo para prevenir. Ahora, yendo al otro terreno ya propio de la Ley General de la Persona con Discapacidad, efectivamente es un trabajo bastante titánico, complejo. En su momento lo presentaron parte del proyecto de ley como una iniciativa ciudadana por Javier Díaz Canseco, que en paz descansa. Recolectaron firmas muchas organizaciones, presentaron al Congreso de la República. Al año siguiente ingresó el congresista Javier Díaz Canseco. En igual condición, nosotros también entramos al Parlamento y no fue fácil porque había temas económicos que pedía esta ley, que en su momento, hace 9 años atrás, era una ley revolucionaria, inclusiva, que te devolvía muchos derechos encadenados de entonces. Por otro lado, había, reitero, presupuesto que exigía como la pensión no contributiva, hoy que lo han cambiado de nombre, la pensión contigo en el gobierno de PPK. Y así, había varios artículos que incidían en el tema monetario. Por ahí, nosotros siendo parte del gobierno nacionalista de entonces, tuvimos incluso una observación del Ejecutivo ya al dictamen final con 14 puntos. En su momento el CONADIS y varios ministerios objetaron 14 puntos, al cual ya mi persona, como persona con discapacidad, provinciano, tuve que rebelarme a mi partido porque era primero la población objetiva, al cual yo alzaba la voz desde el Parlamento. A pesar que había una línea del partido que observaba, yo tuve que, como presidente de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, dentro de mis facultades y funciones, pedir por insistencia que se presente al Pleno del Congreso para su votación. Y ahí alzamos una frase que el tema de la discapacidad no tiene bandera política. En virtud a ello, todas las bancadas se solidarizaron con las personas con discapacidad del Perú y apoyaron por unanimidad esta ley general, apoyaron por unanimidad, rechazando esas observaciones
que hizo el Ejecutivo en su momento. Y es por ello que esta es una de las pocas leyes que tiene el Perú que lo promulga un presidente de Congreso, en entonces Víctor Isla, y no como todas las leyes siempre lo promulga un presidente de República, que dentro de la técnica legislativa tiene el mismo valor. En ese sentido se promulgó un 24 de diciembre del 2012 esta ansiada ley general, y desde ahí empecé a socializar en todos los departamentos del Perú. Llegué a 20 departamentos, solicité apoyos de amigos, hice incluso una cena para recaudar fondos. Como sabemos, el Congreso no tiene presupuesto para difundir las leyes y tuve que hacer trabajos externos, comunicando obviamente siempre al Congreso de esas acciones que venía haciendo, porque era de exclusividad para difundir y mandar a hacer 100,000 libros, 100,000 cartillas de la Ley General de la Persona con Discapacidad. En algunas regiones lo conocían el libro rojo, en fin, por la pasta, ¿no? Donde socializamos para que ellos puedan empoderar sus derechos, para que ellos puedan alimentarse de sus derechos y hacer respetar en las distintas instituciones y sociedad en general esta Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, que reitero, no fue fácil. Logré juntar en cada debate en la Comisión de Inclusión Social, que ahora no lo veo hace muchos años, a juntar a varios ministros, ministro de Economía y Finanzas, ministra de Justicia, de la Mujer, del MIDIS, de Trabajo, de Vivienda, para que den su opinión referente a esta ley y pueda tener la respectiva legitimidad y los aportes, sobre todo desde el ángulo del Ejecutivo. Fue un trabajo arduo, más de un año exactamente en el Congreso de la República. Después de ello se pudo aprobar, promulgar, y después de 8 meses ya el Ejecutivo lo reglamentó esta ley. Bien, realmente un arduo trabajo. Aquí tenemos la ley, la 29973, aquí la conservo yo, cuando usted era presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Muy cierto, en cada evento que usted realizaba en el Congreso, departía, ¿no?, distribuía la ley, y también en las organizaciones de discapacidad. Esta ley, ¿cuántos capítulos tiene? La Ley General actual tiene 13 capítulos, tiene disposiciones complementarias finales, disposiciones complementarias transitorias, y se ha podido derogar. Hay, como se puede observar, varios artículos del Código Civil, del Código Penal, de Educación, incluso ahí se añadió un artículo que el mundo entero lo reconoció, en este caso organismos multilaterales, la ONU, la OEA, sobre el tema de la capacidad jurídica. En muchos países desarrollados por su cultura, les dan el trato adecuado a las personas con discapacidad mental, sea síndrome de Down y discapacidades similares, como las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. En ese entender, el Perú no tenemos ese mismo nivel cultural, educativo de países como de Europa o Estados Unidos. Sí o sí ameritaba generar una comisión especial para cambiar la capacidad jurídica que ponía muerte civil a nuestros hermanos con discapacidad mental y psicosocial, el Código Civil. Y lo hemos logrado, hemos constituido, también he presidido esa comisión revisora del Código Civil, y ha sido reconocido en todo el mundo. Aquí en el Perú no podían, y en muchos países, por ley, misma la cantante Britney Spears, que recién ha ganado legalmente sus derechos psicosociales, mentales, propios que tiene
cualquier persona, ¿no? Con alguna discapacidad mental, esquizofrenia, etcétera. Ahora aquí en el Perú ya pueden abrir su cuenta de ahorros, lo que antes no podían casarse. Personas con síndrome de Down podían trabajar, pero el que firmaba y cobraba el sueldo era su tutor, el que tenía la curatela. Eso es indignante, eso es inhumano. Ante ello nos hemos peleado con muchos abogados constitucionalistas, conservadores, que dicen cómo ellos pueden decidir por ellos mismos, los van a engañar, ellos no pueden heredar. Si es hijo único o 2, 3 hijos, a ellos no les corresponde nada. Al que le corresponde es a los otros hermanos, y ellos ya de acuerdo a sus posibilidades le pueden dar alguna limosna o una calidad de vida. Y eso es injusto. Es por ello que en el mundo nos felicitan. Fue el Perú pionero en hacer esta reforma, que ya hay muchos mecanismos de ajuste razonable, de apoyos y salvaguarda, para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Hemos visto jueces, arquitectos, profesores, ciudadanos de a pie, que también se equivocan humanamente o profesionalmente. Y cómo no, nuestros hermanos con discapacidad mental o psicosocial también puedan equivocarse. Entonces, en ese entender también nos hemos puesto los ajustes razonables, apoyos y salvaguardas para que puedan tener una mejor calidad de vida y ya no tener esa muerte civil de sus derechos fundamentales que les señalo a grandes rasgos. Esa ley ha sido muy buenaza en su momento. Ya pasó, ya van a ser una década, y como es propio de toda ley, nada es absoluto. Las leyes, la vida es relativa, va variando, va evolucionando términos, y ahora necesita ya algunas mejorías, algunos cambios y también algunos vacíos legales que en su momento, lo admito, no lo pusimos colocar. Bien, es que realmente cubrir todas las necesidades habría que participar todos los líderes, personas con discapacidad, de diferentes condiciones de discapacidad. Bueno, la intención, el trabajo realizado se valora. Se dio la 29973, que aunque hay algunos vacíos, ha ayudado a las personas con discapacidad. Queremos ahora compartir con nuestros televidentes de Un Perú para Todos, de Cora, que nos siguen los lunes, sobre un video promocional de capacidad jurídica y que conozcan un poco más del trabajo que usted realizó. No tengo derecho a administrar mi herencia. No puedo abrir una cuenta. Nada casado. El Código Civil permite a un juez dar muerte civil a mis hermanos con discapacidad mental, intelectual o con síndrome de Down, declarándolos incapaces. Por eso queremos abolir esta mala práctica que margina la capacidad de decisión de nuestros hermanos con discapacidad. Perú, a través de la comisión presidida por el congresista Reinaga, han logrado una propuesta de anteproyecto que es vanguardia en el contexto hemisférico. Es un paso muy importante que va a beneficiar a miles de personas con discapacidad. Y felicitamos a todo el grupo de trabajo que ha hecho este proyecto de ley. El respaldo y apoyo en favor no solo de la población con discapacidad del Perú, sino también esto como un antecedente a lo que tenemos que hacer en otros países de América Latina. Ayúdanos a poner fin a la interdicción judicial. Bien, ahí está una muestra del trabajo realizado sobre capacidad jurídica. Muy cierto, las personas con discapacidad los más golpeados, ¿no? No pueden
hacer toma de sus propias decisiones, no cobran los sueldos del trabajo realizado, no pueden casarse, ¿no? Pero bueno, ¿se avanzó en capacidad jurídica, ingeniero? Sí, se ha avanzado un 60%, se diría. Se tiene todas las directivas jurídicas, el reglamento, no solo por parte del Congreso, del Ejecutivo, también por parte del Ministerio Público, la Fiscalía, por parte del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo. Todas las instancias que tienen que pronunciarse se han pronunciado, y gracias a ello esta ley que ha dado varios beneficios. Hay personas con discapacidad severa y mental que no podían cobrar directo, y era un tema para la gente humilde, de extrema pobreza, complicado, porque tienen que hacer un proceso judicial para que algún familiar les den la interdicción y él vaya a cobrar al Banco de la Nación su pensión contigo, cada 2 meses que el MIDIS le viene entregando a las personas con discapacidad severa. Y muchos no tienen dinero para judicializar el tema. Con esta capacidad jurídica del Código Civil, que es otra ley fuera de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que se ha aprobado también, ya pueden cobrar de manera directa. Van acompañados de algún familiar, obviamente, porque no pueden desplazarse solo en algunos de los casos, y cobran de manera directa. Pero igual, todavía hay algunos candados, trabas por instituciones burocráticas que no los permiten. Ya hemos logrado, incluso en las notarías, que les acceden a hacer sus trámites, en los bancos, en distintas instancias. O sea, el Perú legalmente está abierto en esta materia. Por eso yo señalaba un caso emblemático que está sucediendo en el mundo de Estados Unidos, que no lo tiene en esta ley. Es la cantante y famosa Britney Spears, que ya 40 años, y su papá, a una mujer de 40 años, le sigue controlando su dinero. Le ha puesto unas cirugías complicadas para que le quite el derecho a tener un hijo. Le prohíbe embarazarse, y es una mujer no solo físicamente hermosa, sino es brillante en el tema de su género, de canciones. Y cómo un padre le puede restringir a tener su pareja, su hijo, etcétera, etcétera. Y de tantos juicios recién le están dando el derecho a esta cantante, lo que acá en el Perú ya hace varios años hemos logrado, y en igual condición ya varios países también están copiando esta tendencia que hemos hemos aprobado, porque ya se hablaba en el mundo, pero no se atrevían a presentarle jurídicamente. En ese terreno, para nosotros es una satisfacción enorme, grande, alegre, que muchos puedan tener ya derechos, o como yo los llamaba anterior, los que tenían muerte civil, se les ha restablecido, porque también son seres humanos. Bien, entonces se avanzó a paso lento, pero ahí hubo un trabajo. En cuanto a la accesibilidad, la ley, bueno, pide que las instituciones, inclusive públicas, ¿no?, sean accesibles, pero en ese entonces, pues ni el Congreso de la República era accesible para las personas con discapacidad. Vamos con un siguiente video que nos habla sobre la accesibilidad, sobre el trabajo también que usted... Cientos de personas con discapacidad se movilizaron el martes en Perú con la finalidad de exigir al gobierno del presidente Martín Vizcarra. Buscan demostrarle a los demás que pueden ser parte activa de la sociedad. Estamos aquí con nuestros hermanos que no
pueden hablar, somos la voz de ellos, estamos aquí los familiares de los niños, niñas y ancianos con los así de esta manera nos hacemos sentir que Bueno, ahí teníamos una marcha. ¿De qué se trataba en ese entonces? Sí, Melissa, para complementarte esta marcha, fue algo particular porque la prefectura, que es un derecho de todo ciudadano de expresarse su disconformidad entonces con el Ministerio de la Mujer, como ente rector en esta temática de la discapacidad que no atendía, no nos dio el permiso, nos denegó, nos ponían trabas sin razones, incluso generaban puestos de trabajo para algunas personas con discapacidad, dirigentes, para que no se lleve a cabo. Y eso definitivamente es dictadura, restringir derechos fundamentales a expresarnos libremente nuestro malestar. Y nosotros contra todo eso salimos a las calles, a pesar que nos habían advertido que nos van a reprimir, nos van a encarcelar, porque es una marcha ilegal, pero la presión era fuerte, que había mucha indignación, y había cantidad de policías que incomodaban, pero también había ángeles, ambulancias que nos apoyaron, que había familiares que no podían de repente estar toda la marcha, se desvanecían, se desmayaban, porque salieron como nunca los familiares, los cuidadores que tienen a sus manos estos seres queridos con discapacidades complejas, con oxígenos, con convulsiones 20 veces al día, y así salimos. Llegamos al ministerio de tanto reclamo, nos atendió la viceministra el año 2019, se me fue ahorita el nombre de diciembre de la ministra, bueno, fue una ministra que es del norte, también fue congresista, igual, nos ofreció el oro y el moro, y al día siguiente no cumplió. Reclamamos, ahí vino la pandemia, el COVID, entablé una denuncia constitucional a esta ministra de Estado, y en el Poder Judicial, recién se estaba innovando el tema virtual, y por ahí, por los plazos, tuvimos que perder, en otras palabras, porque nunca nos comunicaron para adjuntar otros documentos que nos pedían de este abuso o ineficiencia, mejor dicho, a las funciones que tenía tanto el Ministerio de CONADIS, el Ministerio de la Mujer conjuntamente con el CONADIS. Y es por ello que se hizo esta denuncia constitucional. Y por temas del COVID en marzo, abril, mayo, que recién se implantaba los temas virtuales y muchos no atendían porque la cuarentena era permanente, se ampliaba. Esta demanda no trajo nada productivo, pero definitivamente nos ha dado muchas enseñanzas para lo sucesivo, que tenemos que ser más concisos para poder seguir reclamando estos derechos, porque gobernantes que tienen el deber jurídico, el compromiso político para con este sector, que sus funciones, el ROF, el MOF, les obligan a atendernos, no lo hacen. Tenemos que ser cada vez más incisivos, técnicamente, para hacer respetar nuestros derechos. Bien,
Amigos, estamos en el programa Un Perú para Todos, dialogando con el excongresista de la República y expresidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, ingeniero John Reinaga Soto. El día de hoy nuestro tema central, la persona con discapacidad en el Perú. Aprovechamos para hacer algunos saludos a nuestros seguidores, a Francis Sanan, a Cantarao Belpula, María Elena Collado, Frida Segura, Teodoro Cruz Morales, Mónica Canales, Adela Giraldo. Gracias por sintonizar Un Perú para Todos. Ingeniero John, sobre la accesibilidad, nuestro tema en este momento. ¿Con la ley 29973 ha habido mejoras? Usted ingresó al Congreso de la República partiendo de ahí. No era un lugar accesible. Cuando usted salió, ¿ya era accesible? Gradualmente se ha mejorado un porcentaje del Congreso de la República. Efectivamente, cuando llegamos, incluso había baños que no podía entrar una silla de ruedas, ni qué decir las rampas. Recursos, tuve que hacer un proyecto de accesibilidad, contratar a un ingeniero civil, a un colega, en este caso también con discapacidad física, y ello presentar, y de ahí parcialmente se ha cumplido. El Congreso, la parte administrativa, burocrática, se ofreció que va a masificar, mejorar el proyecto y darle una accesibilidad a todos los edificios alquilados y propios, incluido el Palacio Legislativo. Sin embargo, quedó en el tintero. Reclamamos incluso hasta después de mi periodo y fue gradual, algunas mejorías que lo vienen haciendo dentro del Congreso de la República. Pero yendo ya al terreno de la accesibilidad universal propio de la Ley General de la Persona con Discapacidad, ahí también hay un artículo en disposiciones complementarias, al cual también soy autor, donde propongo que se crea en el Ministerio de Vivienda, donde ahí están los especialistas que conocen de lectura de planos, de construcciones, etcétera, etcétera, que ahí debe funcionar la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, que ya está operando más de 7 años. Gracias a ello se ha terminado el Plan Nacional de Accesibilidad Universal. También se ha modificado el Reglamento Nacional de Edificaciones, el capítulo A120, sobre accesibilidad para personas con discapacidad y adulto mayor. Ahí te establece con planos, con dibujos, con especificaciones técnicas, cómo deben construir en todos los espacios de uso comunitario, así como las ciudades y parques. Sin embargo, esta dirección general está siendo eminentemente teórico. Nosotros, como autor, exigimos que dejen el escritorio, que ya se ha avanzado lo suficiente teóricamente, normativamente, en cuanto a planes de accesibilidad. Ahora deban pasar al rol de la supervisión, porque hay muchas instituciones o empresas privadas que no lo cumplen, y eso es lamentable. Ni qué decir, por el lado del CONADIS, tampoco no le están fiscalizando a las instituciones públicas, que también no lo están cumpliendo, porque como dice el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora que ha sacado justo este mes, por la Semana de la Discapacidad, coincidentemente del Perú, un manual de 300 páginas, donde entre sus frases señala ambientes adaptados a la accesibilidad, hace que
desaparezca la discapacidad que conllevamos, ya sea si es auditivo, visual, motora, etcétera, etcétera. Ahora, si seguimos viviendo en esta jungla lleno de barreras urbanas, barreras sociales, aptitudinales, barreras arquitectónicas, hace que salga a la visibilidad la discapacidad que llevamos. Hoy en día existen tecnologías para las personas auditivas, por ejemplo, aplicaciones que el gobierno instala en sus plataformas de manera gratuita que puedan bajarse esta población objetiva, en este caso lo que padecen de audición, y tranquilamente los traduce lo que uno habla y ellos pueden ver en su pantalla en la lengua de señas que entiendan. O si uno les habla, esta aplicación mediante el celular los traduce a una persona las imágenes y ve mediante símbolos de manos lo que le está expresando. Es lo mismo lo que utiliza mucha gente que viaja a distintos países y tiene sus traductores de idiomas, pero en este caso es con intérpretes de lengua de señas que ya está encadenado cada palabra, los símbolos, programas sofisticados, pero que es de aplicación gratuita en muchos países, pero el gobierno peruano no lo hace. O las rampas, o los baños que son inaccesibles para las personas con discapacidad severa cuando requieran cambiarse. Hay bastante por hablar del tema de la accesibilidad, que no solo es para las personas con discapacidad, para todo tipo de discapacidad, sino también para el adulto mayor, para las madres gestantes si puedan desplazarse con mayor seguridad, para las madres con coches de bebé. Ni qué decir, si respetamos estas normas, nuestras ciudades lo hacemos amigable. Al hacerlo amigable, vamos a tener visita de turistas extranjeros, puntualmente de poblaciones vulnerables, ya sea con discapacidad o adulto mayor, que justamente buscan estas ciudades accesibles para hacer turismo. O sea, tiene muchos beneficios. Al margen, así haya terremoto, incendio, reduce un porcentaje de accidentes o muertes. Hemos visto discotecas desde más humildes hasta más ricas, como el caso de Utopía, donde han muerto por falta de accesibilidad universal. Hay muchas cosas que se puede reducir grandemente, donde todos se beneficiarían en la sociedad. Es en esa incidencia que nosotros estamos ahora empeñados de que el Perú se convierta en un referente, porque tiene toda la normatividad. Estamos esperando que el gobierno pueda asumir su rol promotor en esta materia, tanto el CONADIS como Vivienda, y generar corriente de opinión en todo el país, porque son pequeñas obras, pequeños cambios, pequeñas adaptaciones que se debe hacer en todo espacio público en beneficio principalmente de las personas con discapacidad. Bien, con respecto a la accesibilidad, bueno, de años anteriores yo veo, por lo menos en mi distrito ya hacen rampas y rampas pues donde uno puede caminar, puede subir a la acera, ¿no? Antes las rampas parecían toboganes. Incluso una vez me tocó votar en un colegio que no quiero decir su nombre y resbalé, me caí, porque la rampa estaba muy alta, parecía un tobogán y parecía que hubieran echado cera, ¿no? Y yo me di un mal golpe. Y de ese momento, cada vez que me tocaba votar en el mismo colegio, por más que pedía cambio, no iba a votar, ¿no? Porque ponía en riesgo mi vida, mi salud. Se logró realizar una norma técnica para regular
la construcción de las rampas, la accesibilidad universal. Sí, ya el Perú, como te decía, está en la vanguardia en estas normatividades, todo lo que relaciona a la accesibilidad universal. Y como muy bien lo has dicho, antiguamente hacían rampas que parecían trampas mortales, y para muchas personas, incluso para las señoritas que utilizan taco, era un tema bien complicado, y encima lo hacían, como lo ha señalado, pulido, liso. Eso es inaudito. Las rampas tienen que ser poroso, frotachado, tiene ya todas sus características y especificaciones que desgraciadamente malos arquitectos, malos ingenieros, como ellos tranquilamente pueden alzar el paso alto o largo, no lo utilizan adecuadamente y no ven que la pendiente es demasiado brusco. Por eso nosotros decíamos hacer esta campaña de a estos residentes de obra, supervisores de obra, que se sienten en una silla de ruedas y vean si pueden subir su propia rampa que han construido. Yo lo he hecho incluso cuando era congresista, me he bajado de mi silla de ruedas a una silla común, al arquitecto que hacía un parque en Abancay, de Micaela Bastidas, y no podía subir, y él todavía se ufanaba por el hecho que es un poco robusto, y quedó peor que un inútil que no podía subir su propia rampa. Y eso definitivamente es por falta de empatía, por falta de capacitación de estos profesionales, y por el lado tanto del CONADIS, de vivienda, no hacen incidencia. Lo que hace bastante la incidencia ya es la población objetiva, que va reclamando de una u otra forma, ¿no?, a sus municipalidades. Y acá también es un papel fundamental del Colegio de Arquitectos, ¿no?, que ellos cobran mensual. Igual el Colegio de Ingenieros, que nos cobra mensual para la habilidad. Y ellos están obligados de generar estas corrientes de opinión, de pronunciarse. Pero también hay una omisión, a excepciones de uno u otro capítulo dentro del Colegio de Ingenieros, que sí han ido trabajando, capacitando a sus agremiados. Pero el grueso, mucha indiferencia. Por ello, nosotros que ahora vemos hay un nuevo gobierno dentro de sus 100 primeros días, queremos que también alce la bandera de la discapacidad. Importante la accesibilidad. Yo lo he vivido en carne propia cuando estuve estudiando en la Universidad César Vallejo y tenía una compañera que estaba en silla de ruedas, pero que no movilizaba de la cintura para abajo en su totalidad. Y me pidió que la acompañara al baño, al servicio higiénico, preguntamos al vigilante, al seguridad, y no nos daba razón. Salimos de la universidad para buscar restaurantes aledaños y poder ayudarla pues a tener acceso a un servicio higiénico, pero no se pudo. Lo que tuvimos que hacer, o lo que tuve que hacer, es conseguir un taxi y poder llevarla hasta su casa. Realmente fueron duros momentos, difíciles momentos, y ahí me puse en el zapato de aquellas personas que tienen esa limitación de acceder a los servicios higiénicos, que es muy importante, ¿no? Cuando terminamos de estudiar en la Universidad César Vallejo, ya se volvió una universidad accesible, escucharon la voz de las personas con discapacidad, y así como César Vallejo, otras universidades también han ya practicado la accesibilidad universal. Pero todavía falta mucho por hacer, sobre todo en las farmacias, las boticas, que las personas quieren acceder por su medicación y no pueden hacerlo porque tienen gradas. Entonces, una barrera muy fuerte. En el ámbito laboral, queremos conversar sobre esta ley 29973, la bolsa laboral.
muchas personas con discapacidad pasan por situaciones donde no reúnen un perfil para poder conseguir un trabajo. Vamos a ver el siguiente video y después vamos a comentar sobre el tema. A pesar de cumplir con todos los requisitos, me dijeron que no tenía el perfil. Como yo, a más de 1,5 millones de personas les pasa lo mismo. Sin embargo, ya todo cambió. La nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, procura la integración social y promoción de los derechos. Conoce tus derechos, solo faltas tú. Bueno, hay una campaña de invitación a las personas con discapacidad a conocer la Ley 29973. Bueno, como usted dice, ya tiene varios años, hay vacíos, hay mucho que trabajar. Pero ¿cómo podemos lograr cambios? ¿Cómo podemos lograr que en esta ley se encuentren, se resuelvan las necesidades de la población en condición de discapacidad en Perú? En esta ley general, definitivamente, cuando hay voluntad de los servidores públicos, sea municipal, regional o de los distintos ministerios, sus OPDs, si es viable, es legal. El detalle es que de los servidores públicos que son algunos hostiles, otros son que buscan la sin razón por falta de voluntad, capacidad, buscan justamente los vacíos legales, las faltas de precisiones. Es en ese entender que, como se dice criollamente, lo sacan la vuelta en algunos artículos, que falta mayor precisión, porque en la misma condición hemos visto en algunos municipios que sí lo respetan y lo cumplen, pero dicho artículo en otras municipalidades buscan la sin razón, los 3 pies al gato, y efectivamente falta precisar. Entonces ahí nosotros estamos proponiendo ya este nuevo Congreso de la República para 5 años, para que se pueda mejorar esta ley general. Como sociedad civil nos estamos organizando para trabajar capítulo por capítulo, y ahí puedan cada uno en lo que domina, en educación, en deporte, en salud, en accesibilidad, etcétera, etcétera, puedan precisar para mejorar de la experiencia propia. Obviamente acá se va a tener asesoramiento técnico, legal, para que la fórmula legal sea viable. En eso estamos, o sea, nosotros somos conscientes, por ejemplo, lo que sí no se ha puesto en esta ley es la cuota electoral. No hay una cuota electoral como le existe la ley de la alternancia, la ley de juventudes, de fronteras, de afrodescendientes que participan en cualquier plancha electoral. El tema de la discapacidad no está, que es crucial para la toma de decisiones. Tampoco está el enfoque del CISPO. Personas con discapacidad pobres que viven alquilados en casas de concreto, los consideran criollamente como ricos y no les incluyen al CISPO, perdiendo derechos hasta del CIS. Y temas así que necesitamos incluir, o el mismo artículo declarativo que todos los 16 de octubre debe conmemorarse el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que no lo está en esta ley, como lo estaba en la 27050. Y hay igual, remarcar, por ejemplo, el tema del bono económico que reciben las familias pobres
en el tema de las viviendas de techo propio, que ya está presupuestado hace 15 años. Entonces ahí también debe estar el factor de discapacidad. Entonces faltó precisar el bono económico para las viviendas de interés social. Palabritas sencillas para que se pueda empalmar a los reglamentos operativos que trabaja el Fondo Mi Vivienda. En igual contexto, el tema de la accesibilidad universal de manera genérica se ha ido poniendo en los primeros capítulos, que ahora es crucial, como muy bien tú lo has dicho, Melissa, en el testimonio de tu compañera universitaria. Si hay accesibilidad universal, la gente puede estudiar, trabajar, rehabilitarse, recrearse, etcétera, etcétera. Pero si no hay accesibilidad, nos restringe derechos fundamentales. Y para muchos, para que se desplacen, si la discapacidad es compleja, el taxi te cobra caro, ida y vuelta, para el que no tiene, le es demasiado. Entonces se va postergando y queda acuartelado en su domicilio. Por eso muchos nos dicen, ¿dónde están los más de 3 millones de personas con discapacidad? Es a raíz de ello que somos un pueblo fantasma. Existimos, pero no nos ven por la indiferencia de nuestros gobernantes, de nuestra sociedad, de nuestras autoridades, que el grueso está en sus domicilios. Entonces, nosotros con la accesibilidad se puede lograr muchas acciones que puedan tener sostenibilidad y éxito. Si no hay accesibilidad, hay restricciones por mejor programa educativo que se pueda hacer, por ejemplo. En el tema de la educación, modestia aparte, también fui autor de una ley para la ley universitaria, donde se creó el SUNEDU, se acumuló mi ley, y el producto de ello ahora obliga a cualquier universidad para que se certifique que deba ser accesible, que deba tener los cursos de discapacidad. A 8 carreras principalmente se ha obligado, pero ahora ya por capacidad de cada universidad lo han socializado muchos a todas sus facultades, que enseñan también un curso de discapacidad. Entonces, necesitamos mejorar nuestra ley general, que es importante, sí, pero recordemos que hay gente que le saca la vuelta, busca los vacíos legales. Entonces, ante ello hay que mejorarle y complementar algunas cosas que nos ha faltado o términos que han ido evolucionando, como es el tema de la accesibilidad universal. Importante la accesibilidad universal en Perú para poder avanzar, para que las personas con discapacidad no sean invisibles, puedan trabajar, puedan estudiar, puedan prepararse y puedan aportar a nuestro país y no decir, ¿saben qué? Son una carga. Las personas con discapacidad son capaces de estudiar y de poder inclusive trabajar y aportar al crecimiento de nuestro país. Pero las barreras existen y hay que seguir luchando por romper esas barreras, porque realmente tengamos un Perú para todos, como el nombre de nuestro programa. Yo, ingeniero Reinaga, quiero darle mi opinión, transmitirle la opinión de muchas personas con discapacidad que piensan de que la política es corrupta, que los políticos son corruptos, mucha corrupción en la política, y es por eso que no quieren integrar planchas, no quieren trabajar en política. Sin embargo, usted acaba de mencionar que para la toma de decisiones, las personas con discapacidad deben participar de las planchas electorales, en los gobiernos regionales, las municipalidades, en el Congreso de la República, ¿no? En diferentes cargos públicos, para poder avanzar en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad, de que puedan ser escuchados los petitorios, las necesidades
de esta población vulnerable aún en nuestro país. Todavía existe discriminación. Se tiene que seguir trabajando. Usted, como carrera política que hizo, con cargos públicos que ha tenido, usted ha sido regidor, ha tenido cargos públicos, ¿qué les puede decir a las personas con discapacidad hoy en Perú? ¿Qué es lo que pueden hacer para que realmente hayan cambios reales? Melissa Sandoval, has tocado algo que es muy importante en la evolución del desarrollo de nuestra sociedad, justamente de la toma de decisiones. El órgano de gobierno, ya sea un consejo municipal o un consejo regional, donde se decide. Para nosotros es importante, así como en las instituciones, en las iglesias, demás organizaciones y sindicatos, existe de los buenos, también existe de los que están contaminados. Entonces nosotros todavía creemos en las personas sanas, en la reserva moral, que es las personas con discapacidad, que ellos tienen que asumir. Estamos a pocas semanas ya para que se cierren estos procesos de las planchas municipales y regionales, y desde tu espacio invoco a todos mis hermanos, hermanas con discapacidad, que tengan allegada, conocidos, participen, porque desde ahí se puede incidir con acuerdos de consejo, con ordenanzas, que eso es como una ley en sus jurisdicciones, que obliga para que se adecúen. Ya hace 15 años aprox, cuando yo fui regidor, emitía mis ordenanzas para que se pueda crear la OMAPET, para accesibilidad para todos, beneficios, tributos, licencias de obra, etcétera, donde puedan acogerse las personas con discapacidad que tienen desventaja en la sociedad y compensar con ciertos tributos para que se inserten a la sociedad en todo aspecto. Es fácil, y ahora más aún con el presupuesto participativo, desde este órgano de gobierno, como integrante, como miembro, pueden ser consejeros o regidores, también alzar su voz y decir una partida específica de dinero para ciertas actividades o proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Porque cuando no los tenemos en esta toma de decisiones, es complejo que un responsable de OMAPET o REDIS pueda pedir al planificador y presupuesto, al gerente municipal, al administrador, que se designe presupuesto. En su gran mayoría se cohíben pensando que les van a retirar del cargo y no reclaman. Otros por incapacidad que no presentan proyectos, actividades, expedientes, pero en su gran mayoría no reclaman por temor, o si lo reclaman, no insisten, no persisten, no la pelean, porque de una otra manera a veces el alcalde también tiene ya su toma de decisiones que quiere hacer obras y le falta presupuesto, y cómo afectar al alcalde lo que él quiere cumplir, su plan de gobierno, siendo miembro con voz y voto, igual que un alcalde, el alcalde dirime, se puede lograr estos avances. Para mí es importante que participen en esta contienda que ya estamos próximas a cerrar las planchas en beneficio cada uno de sus jurisdicciones. Bueno, realmente estamos llegando ya al final de nuestro programa, ingeniero. Hemos dialogado muy extenso, pero era necesario analizar la ley, las necesidades y sobre todo qué hacer para poder mejorar, para que se escuche la voz de las personas con discapacidad en Perú, para que
puedan tomarse en cuenta sus necesidades. Hoy, 25 de octubre, es el Día también Nacional de las Personas con Talla Baja. Se dio el decreto supremo sobre reglamentación sobre esta ley que ha beneficiado a este sector, pero hay mucho por hacer todavía, ¿no? Desde acá nuestro saludo también al ex parlamentario Luis Alberto Yica, quien impulsó la ley de las personas de talla baja. Y a usted también nuestro saludo fraterno por el trabajo realizado cuando estuvo como presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad en el Congreso. Estuvo 5 años de gestión, pero falta mucho todavía camino por recorrer. Los padres con hijos con alguna condición de discapacidad, las personas mismas que tienen alguna condición de discapacidad, piden, ¿no? Piden a gritos: queremos mejoras, queremos estudiar, queremos trabajar, queremos oportunidades. Pero, como usted lo dijo, hay que ser parte de, ¿no? Parte de las instituciones públicas para estar en la toma de decisiones y poder encontrar mejoras. Usted, para terminar, es presidente fundador de la Organización Nacional Ciudad Accesible. ¿Qué proyectos próximos tiene? Sí, como Ciudad Accesible nos estamos organizando, ya tenemos voluntarios con y sin discapacidad a nivel nacional. Vamos ya a incidir desde noviembre con algunas municipalidades para que se pueda, con el saldo de las obras, que hay un pequeño remanente de cemento, tablas usadas, compactadora, hacer pequeñas rampas en donde amerita y justifica donde más transitan personas en silla de ruedas. Nosotros también de nuestra parte pondremos la mano de obra, los peones, los obreros, y se puede ejecutar como debe ser, y eso llamar la atención a los pobladores para que también bancos, boticas y demás establecimientos de uso público adecúen los mostradores en los bancos. Ahora que señalas la talla baja, también obliga el Reglamento Nacional de Edificaciones que debe tener una medida estándar, donde las personas en silla de ruedas podamos ver, la persona con talla baja, etcétera, etcétera, que debe haber un módulo. Algunos lo están haciendo, pero en su gran mayoría falta por hacer. Nosotros como Ciudad Accesible vamos a seguir incidiendo en estas pequeñas obras de arte, así como de las aplicaciones. Vamos a ver si alguna empresa filantrópica puede asumir estos gastos para que las personas auditivas, visual, etcétera, también puedan ellos beneficiarse de la accesibilidad. Y así, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque somos una organización sin fines de lucro, seguir haciendo incidencia, y esperemos que el próximo año podamos crecer y poder compartir nuestras experiencias y asesoramiento de manera gratuita a todos los que lo deseen. Bien, Rosa Torres nos escribe, ella dice: necesitamos una ley para que en caso de tener necesidad de una silla a motor se brinde las facilidades para que se pueda adquirir una de ellas. Bueno, el sueño anhelado, ¿no?, de las personas con discapacidad motora, la silla a motor. A veces las importan y vienen con unos impuestos altísimos también, ¿no? Yo pienso que también hay que trabajar eso. Sí, en el terreno de las aduanas ya hemos logrado que, como aduanas ha pasado a SUNAT,
para que ellos han dictado ya una directiva a todo lo que es Aduanas Perú, que no cobren nada de impuesto, porque el impuesto es altísimo. Ya en los impuestos, solo lo que pagan es el almacenaje y propios trámites burocráticos, que es los agentes, ¿no? Porque hay que asesorarse con un agente para que te ayude a sacar tu producto de inmediato. De eso sí ya se ha logrado ya este año, que Aduanas no deba cobrar, ya hay la directiva y Aduanas lo conoce. Es cierto que te está demorando, te demora vergonzosamente 8 días, lo que en 1 hora te debería dar la respuesta, te demora, pero ya exonerado. Porque verifican que realmente tengas el certificado, el carnet, y ese artículo es para tu uso exclusivo, no es para tu negocio. Bien, tenemos conocimiento que hubo una convocatoria de parte de usted con los líderes de organizaciones de personas con discapacidad. ¿Prosperó? ¿En qué quedó esta convocatoria, esta reunión? Sí, la Alianza Nacional por la Discapacidad está todavía en stand-by. Cursamos al presidente Castillo para reunirnos con las 196 provincias, un dirigente por cada provincia del Perú. La ministra de Cultura nos accedió gentilmente el auditorio Los Incas de manera gratuita. El presidente delegó a la vicepresidenta del MIDIS, la ministra del MIDIS, al cual ella delegó a terceros, donde ya la representatividad señaló que no podemos ser mellados y vamos a insistir para que el presidente de la República nos atienda y nos escuche. Hay mucho que trabajar por las personas con discapacidad. Desde acá hacemos un llamado y fuerza común para que puedan ser recibidos la delegación y puedan articular acciones en beneficio de la población vulnerable en nuestro país, las personas con discapacidad en Perú. Estamos en el mes del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Seguimos luchando toda esta población. Agradecerle por su participación, por su tiempo y también por todo el trabajo que realizó por las personas con discapacidad y por todo lo que tiene que venir. No hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando. Se cierra una puerta, hay que abrir otra, pero seguir luchando hasta conseguir los propósitos deseados, los propósitos que vienen a redundar en los derechos en favor de las personas con discapacidad. Gracias por su participación, ingeniero John Reinaga Soto. Gracias, Melissa Sandoval, y estamos disponibles cualquier momento. Muchas gracias por su atención y la cooperación que usted coadyuva en la temática de la discapacidad. Bueno, nos vamos antes de irnos para que les quede, ¿no?, un poquito más de luz a aquellas personas que están viendo Un Perú para Todos. Las personas con discapacidad luchan y siguen luchando de esta manera. Cientos de personas con discapacidad se movilizaron el martes en Perú con la finalidad de exigir al gobierno del presidente Martín Vizcarra. Buscan demostrarle a los demás que pueden ser parte activa de la sociedad. Estamos aquí con nuestros hermanos que no pueden ver, con los que no pueden hablar. Somos la voz de ellos. Estamos aquí los familiares, con los niños, niñas, ancianos, con los así de esta manera nos hacemos sentir
Seguimos luchando, nos dicen las personas con discapacidad en Perú. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad, ingeniero Reinaga, en la que usted pueda compartir nuevos trabajos, nuevos proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Buenas noches. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecerles por su fiel sintonía. El día de hoy nos extendimos un poco, pero era necesario dialogar sobre estos temas puntuales, sobre la ley 29973. Aún existen vacíos, no cubre las necesidades de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, en condición de alguna discapacidad, los padres de este sector vulnerable siguen en pie de lucha por sus derechos, por los derechos de sus hijos. Bien, hora de despedirnos, decirles y agradecerles por seguir los lunes a Un Perú para Todos. Dejen sus comentarios, sigan dejando sus mensajes a través de nuestro Messenger, de nuestra página oficial Un Perú para Todos en Facebook, para poder programarlos con alguna entrevista, para abordar temas interesantes en favor de las personas con discapacidad, población vulnerable e inclusión social. Estamos para poder hacer escuchar su voz a través del programa Un Perú para Todos. Melissa Sandoval les dice buenas noches y que tengan una bonita semana. Y hasta el próximo lunes.